Buenos días, hermanos. Dice el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabad en su magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Sí? Estamos agradecidos con el Señor en esta mañana por estar en su casa, ¿no? Entonces cantémosle con gozo al Señor. Cantemos un salmo nuevo, un salmo de cantar al Señor, con instrumento de alabanza, adoremos a nuestro Señor. El Señor, cantemos un salmo nuevo, un salmo de la vida.
Tú eres refugio para nosotros, Señor. Tú eres un puerto, un faro, Señor, para aquel que navega perdido en el mar, Señor. Oh, Señor, danos tu luz. Oh, danos tu entendimiento que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Pon tu mente en nuestra mente, Señor, como lo has prometido que harás a la casa de Israel. Escribe tus leyes en nuestro corazón.
Al caído alzarás tú, Señor. Al enfermo tú lo sanarás. Oh, Señor precioso. Que confiemos en ti, Señor. Por favor, Dios. Señor, con quebranto de corazón, decía el apóstol, con gran quebranto en su corazón, exclamaba delante de ti: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida, solo en ti hay refugio, Señor, ¿a dónde iremos? En ti, Señor, tenemos salud. Tú eres el único ayudador. ¿A dónde iremos, Señor? Oh, Señor, gracias. Pueden sentarse. El Señor les bendiga a todos. Por favor, hermanos, abramos nuestra Biblia en Apocalipsis 1:19. Les damos la bienvenida a las hermanas que hoy nos están visitando. Desde el país hermano, no es tan hermano, pero desde el país hermano México, le damos la bienvenida porque nos visita de allí a Sari. Sari, Dios te bendiga, eres bienvenida. Y también le damos la bienvenida a María René y a su bebé. Esperamos que el Señor haga algo bueno de ese bebé. Más que sanarlo por la eternidad, aquí desde su interior. Amén, hermanos. Quiero considerar, hermanos, un mensaje que hay en Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Y dice: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Es el Señor Jesús el que le está hablando en Apocalipsis 1:19 al apóstol Juan. Escribe acerca de estas cosas que han de ser y que son. Hermanos, el mensaje a las 7 iglesias que Dios le da al apóstol Juan nos muestra que la iglesia pasará por las diferentes etapas que la iglesia pasó y que está pasando y que va a pasar. Amén. Antes de la segunda venida de Cristo. Yo voy a centrarme en estos días en la última iglesia a la que el Señor le habla. Porque ya le ha hablado el Señor a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y por último a Laodicea. Hermanos, la última iglesia en ser mencionada en el mensaje que Dios le da a Juan, ¿es quién? La iglesia que está en Laodicea. Esa iglesia no se llamaba Laodicea, estaba en la ciudad Laodicea. Y esta es la iglesia que el Señor menciona a Juan antes de la segunda venida del Señor. O sea, con el mensaje de Apocalipsis, el Señor va dándole mensajes a cada una de las iglesias, lo cual significa que la iglesia ha estado pasando cada una de las cosas que vemos en los mensajes a cada una de las iglesias. Pero nosotros, ¿será que estamos también en el tiempo del último mensaje a la última iglesia? Es un mensaje muy claro, hermanos, para la iglesia que será o que estará en esa condición antes que el Señor venga. Podríamos llamarle la iglesia de los últimos días o la iglesia de los últimos tiempos. No estoy diciendo que somos mormones. Amén. Amén. Hermano, o sea que nosotros vamos a cambiar la Biblia por el libro de Joseph Smith. No, hermanos, no. Es la condición de la iglesia en la cual estamos viviendo para este tiempo. Amén. Amén. ¿Y qué dice el Señor acerca de esta iglesia? ¿Qué dice? Vamos a Apocalipsis 3. Ahí no hay pierde, es el último libro, hermanos, por si no lo encuentran. Solo volvamos a leer el verso 19 del capítulo 1. Habiendo leído ya Hebreos, que dice que el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo. Y es su Hijo el que le habla a Juan y le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que han de ser después de estas. El verso 14 del capítulo 3 hasta el verso 19. ¿Qué dice si lo leen ustedes? Desde el verso 14 hasta el verso 19, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice este: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices:
Voy a leerlo yo una vez más. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pueden notar, hermanos, que el Señor no dice nada bueno acerca de la iglesia en la Odisea. ¿Qué opinión tiene la gente de nosotros? No tanto importa. Tenemos que guardar nuestro testimonio. Pero ¿qué dice el Señor de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de la iglesia de Cristo en general? ¿O qué dirá el Señor de esta iglesia local, específicamente de esta? ¿Dirá algo bueno? O también dirá: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses una de las dos. Hoy no veremos por qué el Señor dice por lo menos debería ser frío. No lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. O también el Señor dice: o también ojalá que fueras caliente, pero no tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Saben qué les está diciendo el Señor? Ustedes son desgraciados. Ustedes están en desgracia. Cuando yo de repente no veo a un peatón y pego el frenazo, tal vez es una señora, y me dice: desgraciado. Está bien que me lo diga, porque no la voy a volver a ver. Pero que me lo diga el Señor, es porque el Señor ya vio que hay adentro de mí. El Señor nos conoce, hermanos. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a esta iglesia? ¿Cómo? Presumida. ¿Qué más? ¿Cómo nos imaginamos la ciudad de la Odisea? Hermanos, la Odisea era una ciudad en la parte occidental de Asia Menor. También estaba situada en el fértil valle del río Lico, en el cruce de importantes rutas comerciales, además de tener comunicación o vías que la comunicaban con Éfeso, con Pérgamo y con Filadelfia. Oiga, también era una ciudad próspera de banqueros. Según cuenta la historia del historiador Josefo, que la ciudad de la Odisea fue una ciudad asolada por un terremoto, y que ella, en los tiempos de Nerón, y que esa ciudad pudo reedificarse sin ni siquiera recibir ayuda de Roma. ¿Se puede dar una idea de lo próspera que era? También dice que la Odisea tenía industria textilera, y allí se fabricaban lindas alfombras.
También dice que en la Odisea existían muchos médicos. Una ciudad sede donde había una escuela de medicina, y específicamente una escuela de medicina para los ojos, oculistas, no ocultistas, oculistas, aunque tenían cierto grado de ocultismo. Ellos veneraban al dios Asclepio, en español Esculapio. Por si alguien estaba pensando ponerle así a su hijo, yo le diría que mejor busque otro nombre. Esculapio no es tan bonito. Perdónenme si alguien se llama aquí Juan Esculapio o Pedro Esculapio. No, yo sé que nadie se llama. Veneraban al dios de la medicina. Es tremendo el oscurantismo que hay sobre la tierra. Y hermanos, el que no conoce al Señor no tendrá luz en nada acerca de las cosas que vienen para el mundo. Hace poco mi esposa hablaba con un médico y entraron en pláticas de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y él decía, pero ¿cómo puede ser la gente tan ignorante? El comunismo es algo del que ya no es del siglo XXI. Estamos en pleno siglo XXI y la gente cree que se va a repetir la historia del comunismo. Hermanos, la gente lo tiene en las narices y no puede verlo. Hay un gran ídolo por los títulos, por ser algo en la vida, profesionalmente hablando. Por tanto, yo te aconsejo, dice el verso 18, de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, el mismo mensaje que fue para la iglesia que se encontraba en la Odisea es para nosotros los que estamos viviendo los tiempos finales antes de la segunda venida del Señor. Es el mismo mensaje para nosotros. No pensemos que nosotros nos asemejamos a la iglesia de la Odisea porque podríamos nosotros creernos gente rica o adinerada, porque no lo somos. Tampoco lo hay. ¿Quién sabe si hay alguien por ahí que se cree un hombre rico o una mujer rica? ¿Quién sabe? Pero la condición espiritual que nosotros tenemos es quizá una condición en la que nos creemos ricos. Yo no tengo necesidad del Señor, no lo decimos con nuestra boca, con simplemente nuestros actos o hechos, se lo estamos diciendo al Señor. Si el Señor quita la ceguera de nuestros ojos, si nosotros comenzamos a tener más encuentros con el Señor, hermanos, podríamos dejar la idea de que somos ricos. ¿Cuántos se creen ricos aquí? ¿Cuántos se creen ricos aquí? Solo porque tienen quizá 200,000 quetzales en su cuenta, 100,000, 50,000.
$40,000, $100,000. Wow, hermanos, ¿qué dice el Señor acerca de nosotros en estos días? ¿Qué dice? Para aquel tiempo, hermanos, en que el Señor estaba dando el mensaje a la Odisea, como también ahora, el Señor estaba diciéndole a la iglesia de la Odisea: ustedes tienen cualquier cosa. Ustedes tienen cualquier cosa. Hasta desventura tienen. Hasta desgracia tienen. Pero menos al Señor, menos un avivamiento. ¿Será eso lo que el Señor nos dice hoy? Ustedes tienen cualquier cosa, menos la presencia del Señor. Cuidemos los aspectos más mínimos de nuestra vida con el Señor. Me toca dirigir. Solo dirijo unos cantitos, 25 minutos, 30, y ya pasó la pena. Salvo. Me toca tocar. ¿Qué importa? ¿Hace falta la presencia de Dios en medio de nosotros? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo como cuerpo de Cristo es un tiempo en el que solo llevamos un nombre, sin reflejar en nuestro carácter y en nuestros actos que la persona de ese nombre vive en medio nuestro, porque tal vez ya no está en medio de nosotros. Por cualquier lugar donde Cristo pasaba, había gente clamando: Jesús. Los ciegos clamaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los enfermos salían para que Él pudiera tocarlos y se sanaban. ¿Qué podemos ver en este mensaje de Dios a Juan refiriéndose a la iglesia que estaba en la Odisea? El Señor está describiendo proféticamente con la Odisea lo que la iglesia de los últimos tiempos vivirá antes de la segunda venida de Cristo. Los cristianos de esta ciudad eran personas carnales, caídas, que habían dejado o habían olvidado la base de sus raíces, la Biblia, hermanos. Platicábamos hoy de la opinión del mundo acerca del aborto, la opinión del mundo acerca de los homosexuales. Y por esas razones es que YouTube trata de descalificar y bajar los mensajes. ¿Qué opina el mundo acerca de las lesbianas? Lo mismo que la iglesia de hoy opina. No hay ningún problema, pero la Biblia lo condena, hermanos. Los pobres impíos no se dan cuenta que ellos mismos están acabando con la vida de sus hijos. Y en parte será una ventaja para nosotros, porque si nos mantenemos fieles al Señor, la simiente justa y la simiente santa será mucho más que la de los impíos. Si es que mantenemos nuestras raíces en la Biblia, si es que estudiamos la Biblia, porque muchos cristianos por eso cambian de opiniones,
porque no estudian. Se dejan llevar de lo que otros dicen, pero hay que estudiar la Biblia, hay que ir al original, hay que ver otras versiones. ¿Qué dice en el griego? ¿Qué dice en el hebreo? Y por eso, hermanos, muchos cristianos hoy en día abandonan al Señor. ¿Cómo lo abandonan? ¿De un día para otro? No, hermanos. La vida cristiana comienza a degradarse. Ya no haces tus holocaustos, ya no buscas al Señor por aparte, individualmente. Está bien hacerlo con tus hijos y con tu esposa, pero también el Señor pide que cada uno de nosotros llevemos una relación íntima y personal con Él. ¿Y por qué esos cristianos eran caídos y carnales? ¿Por qué habían dejado sus bases de la Biblia? No podían vivir firmemente. No podían porque económicamente ellos estaban acomodados, estaban en una ciudad próspera. Hermanos, yo me imagino que en esa ciudad quizá había hoteles donde la gente llegaba porque tenía que llegar a consulta con el médico. Creo que el hospital más famoso de los Estados Unidos es el hospital de Houston. ¿Será así, tío? Un gran hospital, hermanos. Ahí están los mejores los de cáncer, ¿cómo se llaman? Oncólogos, los mejores oncólogos. Ahí están los mejores médicos. Ahí viaja mucha gente rica a consulta con el médico. Hermanos, algo así ha de haber sido la Odisea. Estaban bien situados y además satisfechos de vivir en la época en la que estaban viviendo. Próspera la ciudad, prósperos sus habitantes. No se daban cuenta los habitantes, los cristianos de la Odisea, no se daban cuenta que de ellos se iba a escribir cómo la generación de esos tiempos iba a venir convirtiéndose en el tipo de cristianos que llega a ser parte de la ramera del Apocalipsis 17. Ni cuenta se estaban dando que de ellos se escribiría. Vamos a Apocalipsis 17. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de hombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. ¿Cómo es la iglesia cristiana hoy? Ni siquiera está hablando de la iglesia católica. Todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo sueña con una iglesia que deslumbre al nomás entrar. Y poco a poco la iglesia cristiana va teniendo cierta influencia en los gobiernos.
Ahora también los gobernantes llegan a la iglesia evangélica para que puedan orar por ellos. El mensaje de Apocalipsis 3, 14 al 19 es para nosotros, hermano. Dejemos de esquivar el mensaje. Amén. Dejemos de pensar, es para la iglesia católica. Es para todo aquel que ha apostatado del camino del Señor y se ha convertido en un comerciante de la fe. Se refiere a todo aquel que ha abandonado el camino del Señor. Ya te dije, pregúntate, ¿serás tú el que abandone al Señor en los últimos tiempos? No lo terminaremos abandonando de un día para otro. Comenzaremos a degradarnos hasta que seamos lo que Apocalipsis 17 dice. Tristemente, la iglesia de la Odisea dice que tiene todo y posee muchas cosas, porque eso es lo que ellos dicen. Mas tú dices que eres rico. Pero el fiel y verdadero, el que dice la verdad, el que no tiene pelos en la lengua para decirnos lo que piensa de nosotros, nos dice que somos desventurados, pobres, desnudos, tienen todo hasta desgracia, pero menos la presencia de Dios. Qué tremendo, hermanos. Aflijámonos. Ni siquiera le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, ni siquiera le dice, mira, tienes algunas cosas que conservas. No, no le dice nada bueno. Pero esta carta, hermanos, de Apocalipsis 3, deja ver el carácter de un buen padre que el buen padre debe corregir y enderezar lo torcido por amor al hijo que ama. El carácter del Señor es un carácter severo. Por eso el Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo? La severidad de Dios va acompañada de ternura. Ay, pero ¿y qué clase de ternura puede haber aquí? Más adelante el Señor les muestra ternura. Les da esperanza. ¿Para qué? Para que lo torcido, lo cojo, no se pierda, no se salga del camino, hermanos. ¿Cómo podemos ver que el mensaje de la Odisea es un mensaje severo pero con esperanza? ¿Cómo? El verso 18. El Señor primero le dice de todo lo que carece, pero también le dice de dónde puede obtener lo que le hace falta. ¿De dónde? Por tanto, yo te aconsejo, oiga el carácter de ese padre, vas a obedecer porque yo soy la autoridad. Yo te aconsejo, no te impongo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas la esperanza del Señor. Yo reprendo y castigo a los que amo. Te estoy tratando severamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te amo.
Eso es lo que le dice el Señor a la Odisea. Te amo, por eso te estoy corrigiendo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Se dice que ahí en la Odisea se fabricaba un colirio para los ojos. Y salía de ahí, de la escuela de medicina, porque la Odisea era la sede de esa escuela de medicina. Se llamaba polvo frigio. Y el Señor le dice: unge tus ojos con colirio para que veas, estás ciego. ¿Se dan cuenta que la Odisea tenía todo menos al Señor? Hasta desventura y desgracia tenían, pero no tenían al Señor. La iglesia de hoy, hermanos, es la misma condición de la iglesia general de hoy en día. El Señor le hace saber a la Odisea que los ama, que por eso los corrige. Le dicen que le amen a Él fervientemente. Sé pues celoso de las cosas de Dios y arrepiéntete. Yo estoy dispuesto a darte el don del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don, es un regalo que el Espíritu nos da para que nos arrepintamos. Aquel que no se arrepiente, no le ha sido dado el don del arrepentimiento. Debería de preocuparse: Señor, ¿quieres que sea salvo? Por favor, concédeme el don del arrepentimiento. Hermanos, hay un dicho secular que dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Pero el Señor lo dice con sus propias palabras. Vamos a la primera carta a los Corintios 10:11. ¿Ha escuchado usted ese dicho? El que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y estamos condenados a repetir lo mismo que sucedió en 1945. El gran holocausto judío. La humanidad dice: nunca más. Acaba de conmemorarse ese tiempo, el 27 de enero. Nunca más. Ni se dan cuenta que nos están llevando a lo mismo. Los judíos vacunando y haciendo experimentos. Ay, pero en pleno siglo XXI, ¿cómo va a pasar eso? Mucho más escondido. Existe un código, hermanos, el código de Nuremberg, que salió y surgió después de todo lo que pasó, todas las atrocidades que cometieron con los judíos y no judíos también. Pero la gente lo ha ignorado. La gente se asusta cuando amenazan en algunos colegios y trabajos que si no se vacuna le van a quitar el trabajo. Y ese código dice que nadie puede obligarnos a recibir una vacuna, ni a privarnos de nuestros derechos, solo porque no queremos recibir una vacuna. ¿Se dan cuenta? El que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Si no aprendemos de lo que el Señor le dice a la Odisea, estaremos condenados a repetir la historia de la iglesia en la Odisea. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Nosotros, hermanos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo. Pero eso no termina ahí, porque el Señor le dice que es tibia. ¿Cómo es una persona tibia? Pongámonos en pie. Ojalá, dice el Señor, siquiera fueras frío o caliente. Ya vamos a ver por qué el Señor dice eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser cristianos fervientes, hermanos, fervientes. No nos perdamos los servicios, más ahora que estamos limitados a reunirnos. No nos perdamos la bendición de venir a encontrarnos, a saludarnos entre todos, a cantarle al Señor congregacionalmente. Cantemos. Consúmeme,
mensajes que el Señor le da a las iglesias, el mensaje de la Odisea contrasta con el de las de otras. Habían iglesias, como por ejemplo la de Filadelfia, que materialmente no tenía nada, hermanos, pero tenía la presencia de Dios, que lo tenía todo. La Odisea era gente muy rica. Se dice que cuando el gobernador de la Odisea detuvo o confiscó la ayuda o las contribuciones de los judíos que vivían en la sinagoga o que asistían a la sinagoga de la Odisea, contribuían al templo de Jerusalén, el gobernador detuvo esas donaciones, y entre las donaciones que detuvo había mucho oro, mucho oro. Es por eso que el Señor le dice: compra oro, pero el oro refinado por fuego. Cuán pobres somos, hermanos, cuando nosotros nos creemos ricos espiritualmente, también económicamente. Cuán pobres somos. Por eso necesitamos decirle al Señor: consúmeme en tu amor, consúmeme en tu fuego. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios no nos va a dejar morir. Vivificará nuestro cuerpo, hará morir la carne, lo que no sirve, eso hará morir, pero el espíritu se edificará, vivificará. Amén. Cantemos por última vez este precioso canto, hermano. ¿Cuál sería el olor que subía de los cristianos de la Odisea? Si el orgullo es el peor pecado, hermanos, y el Señor hace esto del orgulloso, lo más seguro que la iglesia de la Odisea tenía mal olor espiritualmente. Amén. Que el Señor les bendiga. Tenemos unas peticiones.